Tuvo que transcurrir un siglo para que los españoles conformaran el Estado colonial con un solo nombre, una sola lengua y un solo Dios. Sus límites y su división política de 12 provincias eran semejantes a las de hoy. Esto dio por primera vez la noción de un país centralista y burocratizado, y creó la ilusión de una unidad nacional en el sopor de la colonia. Ilusión pura, en una sociedad que era un modelo oscurantista de discriminación racial y violencia alarmada bajo el mando del Santo Oficio. Los 3 o 4 millones de indios que encontraron los españoles estaban reducidos a 1 millón por la crueldad de los conquistadores y las enfermedades desconocidas que trajeron consigo. Pero el mestizaje era ya una fuerza demográfica incontenible. El Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Pamplona. La ciudad fundada era gobernada por el Cabildo, Justicia y Regimiento. Sus integrantes eran reconocidos como las Justicias del Rey en la jurisdicción de la ciudad y eran elegidos por sus cargos capitulares y de justicia cada año. En 1554 el Cabildo de la ciudad de Pamplona quedó así. Alcaldes: Andrés de Acevedo y Diego de Colmenares. Regidores: Juan Maldonado, Alonso de Ávila, Juan de Torres, Pedro Alonso de los Hoyos, Miguel de Trujillo, Juan López Galas, Juan Rodríguez Suárez y Nicolás de Palencia. Justicia Mayor: el capitán Ortún Velasco. Procurador: Andrés de las Rodas. Mayordomo: Pedro Quintero Príncipe. Se compraban los cargos de escribano público y del cabildo, alférez real, alguacil mayor y fiel ejecutor. El alcalde de la Santa Hermandad tenía como función vigilar la moral pública de los vecinos de la ciudad. El cargo: padrino de menores, huérfanos y zambaígos, defensor de pobres y desvalidos. Era ejercido por un regidor elegido. El alcalde de la Santa Hermandad era un notable de reconocida probidad, cuidaba la moral y buenas costumbres. En ocasiones ejercía como oficial del Santo Oficio para conocer casos de brujería, hechicería y encantamiento, o para extirpar idólatras y perseguir pecados nefandos. Solía vigilar las noches en búsqueda de los enamorados furtivos. El escribano público y del cabildo llevaba las actas de cabildos y el protocolo de instrumentos públicos, donde se registraban todos los negocios. Responsable de la fe pública y de los contratos entre particulares. Este cargo se compraba. El fiel ejecutor solía rotarse entre los regidores. Su función principal era el control de precios, monedas, pesas y medidas. La ciudad de Pamplona y su cabildo debieron asumir la aplicación de las tierras y naciones étnicas conquistadas. Con la organización de nuevas expediciones con huestes armadas en esta plaza, lo cual produjo la segregación o fraccionamiento del territorio original a favor de nuevos cabildos. Fue así como aparecieron en el concierto de la historia las ciudades de Mérida, fundada en 1558 por Juan Rodríguez Suárez. La Villa de San Cristóbal, fundada en 1561 por Juan Maldonado. Ocaña, fundada en 1570 por Francisco Fernández de Contreras. El Espíritu Santo de la Grita, fundada en 1576 por Francisco de Cáceres. Salazar de las Palmas, fundada en 1583 por Alfonso Rangel. San Faustino de los Ríos, fundada en 1662 por Antonio de los Ríos Jimeno. Cada una de estas ciudades configuró su propio territorio y jurisdicción, cercenando o fragmentando la jurisdicción original de Pamplona, fundada el 2 de noviembre de 1549 por los capitanes Pedro de Orsúa y Ortún Velasco. Los españoles llegaron por el oro, pero terminaron criando ganado y labrando la tierra para producir trigo y mieles para el mercado, haciendo florecer el comercio y la economía regional.
El trigo y sus derivados fueron su primer renglón de exportación. Del valle de Cúcuta salían mieles y ganado para Ocaña y el río Magdalena. De regreso venían géneros de Europa como ropa, hierro y vinos. Por el camino de Mérida llegaban a Pamplona ganado, algodón, lienzos, cordobanes y ruanes de El Tocuyo y Mérida. Pamplona reexportaba hacia esos mercados vinos, hierro, ropa y especias, entre otros. Por la ruta del río Zulia se traían mercaderías europeas, sal y pescado seco. Se exportaba trigo, harinas, bizcochos, jamones y quesos hacia Maracaibo. Por la ruta de Tunja se enviaban a la Real Audiencia los quintos del rey, las rentas eclesiásticas y demás recaudos del Estado. Se enviaban mercancías europeos y se traía ganado vacuno, sal, mantas, alpargatas, lienzos, maíz y quesos. Era el camino de los funcionarios del rey. Por el camino de Vélez circulaban mercancías para las minas del Río del Oro. Maíz, trigo, harinas, carne en tasajo, herramientas, azogue, vino, mantas y conservas. Las minas de oro de Páramo Rico, Las Vetas y Suratá se descubrieron en 1551. En 1552 se redactaron las primeras ordenanzas para su beneficio y regulación del trabajo de esclavos e indios. Luego se inició el beneficio de la plata en la Montuosa Alta y Baja. De los socavones se sacaba el material de roca para ser molido, lavado y cribado, para luego ser amalgamado con el azogue para separar el precioso metal de las rosas. Las minas demandaban mano de obra indígena, comestibles y mercaderías de la tierra, trabajo, esclavo e indios libres. Su producción impulsó los demás renglones de la economía regional. La minería produjo un descalabro demográfico en la población indígena, pues además del trabajo, la peste de viruela y sarampión en 1559 los afectó. Los indios que morían allí eran reemplazados por otros, sacados de las minas encomiendas. Los placeres del Río del Oro, minería de aluvión, fueron beneficiados por vecinos de Pamplona como de la ciudad de Vélez. Por tratarse de tierra caliente, allí fueron más importantes los negros para su laboreo, aunque sendas cuadrillas de indios fueron llevadas a lavar oro desde los asentamientos indios de los valles cálidos como Cundamenda, Arcabuzazo, Cúcuta y Táchira. En el Río del Oro también se generó un excelente mercado para la producción de la tierra como maíz, trigo, harinas, carne en tasajo y bizcochos. La dinámica social en ese distrito minero fue muy complicada, pues en sus rancherías interactuaban grandes cuadrillas de negros africanos, indios de diferentes naciones étnicas, mineros, mestizos y calpisques, además de un ejército de mujeres y vendedores de todo género de mercaderías, en especial de conservas producidas en Bucarica y Vélez. El servicio doméstico fue uno de los escenarios de mayor demanda sobre la población indígena encomendada. Los españoles incorporaban en sus aposentos mujeres, chinas y muchachos para múltiples quehaceres, como en la cocina, en la agricultura o labranzas, pastoreo de animales, ordeño de vacas en establos y caballerizas, entre otras faenas del campo. Muchos conflictos y querellas se suscitaron por este proceso de usufructo de mano de obra indígena. Dado que algunos encomenderos abusaron de ese privilegio, haciéndolos trabajar hasta los días festivos, llegando incluso a involucrar en la intimidad a mujeres indias, separando familias y azotando e injuriando a los indios cuando les reclamaban. En la vinculación laboral formal que el Estado forzaba estaban los conciertos de trabajo aplicados a diferentes oficios. El concierto de servicios era un contrato con las obligaciones de las partes como tiempo y pagos. Vaqueros, gañanes,
chalanes o domadores de caballos. Los conciertos de niños fueron muy comunes también, en especial si estos eran huérfanos o querían aprender un oficio. La empresa de transporte contaba con recuas hasta de 60 mulas, con mayordomo español o mestizo y unos 10 arrieros indios. Eran vitales para el comercio y la economía de la ciudad. A muy pocos años de fundada la ciudad de Pamplona y encomendada su población indígena, los campos de la provincia verdeaban y amarillaban de la generosa espiga, como humeaban los hornos el aroma de exquisito amasijo pamplonés de todos los tiempos. Pamplona exportaba cargamentos de trigo, harina y bizcocho para importar mercaderías europeas. Pan y vino, los alimentos del español por excelencia. Los molinos de trigo movidos por agua fueron prósperas empresas en la producción de harinas para el mercado. La trata de esclavos se utilizaba como estrategia para sustituir la mano de obra indígena en labores de alto rendimiento y exigencia, como en las minas y las plantaciones agroindustriales. La idea era salvar a los indios de las cargas laborales extremas que los estaban llevando a la extinción. Los portugueses compraban los esclavos a los reyes africanos de las costas del continente negro. De allá se embarcaban hacia Cartagena, donde eran rematados o subastados a los tratantes en América. La trata de esclavos para Pamplona iniciaba en Cartagena, donde se compraban en el puerto para ser traídos a esta plaza para ser distribuidos a sus nuevos amos, quienes los aplicaban a su empresa o los revendían. El origen o nación de los africanos era Angola, Biafra, Sape, Mandinga, Brian, Congo y criollos de Santo Domingo. Las mujeres esclavas solían aplicarse en el servicio doméstico en las familias acaudaladas, donde hacían también funciones de dama de compañía y como imagen de ostentación social. Hicieron parte de las dotes matrimoniales y conventuales, a la vez aplicadas como pieza hipotecaria o garantía crediticia. El cabildo los registraba y daba licencia para trabajar, previa presentación de una fianza, mientras el fiel ejecutor se encargaba de vigilar los precios y calidad de las obras. Los maestros y oficiales solían constituir compañías productivas y sociedades de apoyo mutuo, en especial los sastres y plateros, aunque no hay evidencia que hayan constituido un gremio. Sastre, zapatero, platero de plata, platero de oro, barbero cirujano, preceptor de gramática. La relación con sus aprendices era contractual a través de un concierto de aprendizaje, en el cual un aprendiz se obligaba a servir a su maestro u oficial durante unos 6 u 8 años. Una vez terminaba el tiempo, el maestro le daba un vestido nuevo, un sombrero y unas cotizas, y las herramientas para que realizara por su cuenta la profesión: carpintero, herrero, herrador, talabartero, pintor, escultor. La composición de la iglesia colonial tenía dos ramas bien diferenciadas: el clero diocesano o seglar y el clero regular o de claustro. El clero diocesano está sujeto a la jerarquía del obispo. En Pamplona se destacaron los cargos de vicario y el beneficiado de la ciudad, que oficiaba como párroco de la iglesia mayor. La iglesia administraba los bienes de las almas, heredados en testamentos, para garantizar a través de la Eucaristía la salvación de las almas o su tránsito a puerto de salvación. Gracias a esto surgió una formidable fuente de crédito y finanzas que impulsó la economía regional. También fue significativa la labor de los capellanes y beneficiarios de las obras pías, quienes asistían entre otras las congregaciones cofradiales o hermandades.
clero regular o religiosos de regla moraban en los conventos. Su autoridad era el prior y se encargaron de las doctrinas de naturales. 4 conventos hubo en Pamplona: Santo Domingo, dominicos; OP, San Francisco, franciscanos; OFM, agustinos descalzos, AD; y los mercedarios, encargados del Hospital Caridad. Luego llegaron los jesuitas, SJ, con su colegio y haciendas. Pamplona fue una población clerical por excelencia. Tanto diocesanos como regulares constituían una verdadera casta, al tiempo que se construyeron templos y capillas por toda la ciudad. La empresa agrícola de los españoles en el Valle de Cúcuta pronto incorporaron población indígena para utilizarlos como mano de obra gratuita, hasta mediados del siglo XVII, que se erigiera la doctrina de Cúcuta y se definieran los resguardos indios. Sin embargo, sustraídos los indios de manos de los estancieros y terratenientes, la empresa agroganadera de este sector exigió la incorporación de esclavos a granel. Algunas haciendas llegaron a tener en sus inventarios hasta 140 esclavos, además de sus peones pardos, blancos y mestizos. Los 3 renglones de la producción del Valle de Cúcuta fueron, además de los bienes de pancoger, la caña para la exportación de mieles y azúcar, el ganado mayor, bovino, mular y caballar, y el cacao, que consolidó el mercado mundial de la región. El Valle de Cúcuta mantuvo una ambigüedad jurídica y política, donde sus primeros tiempos de vida hispánica fue asistido en forma irregular e indistinta por la justicia de los cabildos de Pamplona y Villa del Rosario. El caso más común fue el crimen de don Pedro Suárez Pavón a manos de don Cristóbal de Araque y Ponce de León en los años 1950, el cual quedó impune porque ninguna de las justicias del rey lo pudo procesar. Esa impronta parece haberse heredado desde aquellos tiempos, pues si hay sociedad anómica y ambigua ante la justicia, el orden y el respeto es la sociedad cucuteña. Don Pedro se tiró de su caballo, y cuando cayó al piso don Cristóbal, sin aviso, enterró la espada en su abdomen y lo dejó allí tirado huyendo en su caballo. A los días, la justicia fue a buscarlo a la villa de San Cristóbal. Don Cristóbal, tenéis que comparecer ante la justicia de su majestad en Pamplona. Vosotros no tenéis jurisdicción sobre mí. Soy vecino de la villa de San Cristóbal.